El quinto grande, especial anécdotas del Real Madrid. Y empezamos con Zidane. Zidane sufre en las ruedas de prensa. El francés Zinedine Zidane tenía la asombrosa virtud de ejecutar recursos futbolísticos que otros jugadores ni se atreven ni a soñar. La facilidad con la que manejaba el balón realzaba aún más la elegancia en su juego. A simple vista parecía que no le costaba ni esfuerzo gobernar la pelota, y así era. Lo que sí le costaba bastante era cuando le tocaba comparecer ante los medios de comunicación, es decir, las famosas ruedas de prensa, y hablamos de Zidane jugador. Zidane, cuando le tocaba hacer alguna de estas ruedas de prensa, por lo visto, según cuenta esta anécdota, lo pasaba francamente mal y esa noche ni dormía prácticamente. Esta anécdota es del Zidane jugador, pero yo añado que cuando fue entrenador del Real Madrid al principio estaba bastante tranquilo, tranquilo, pero también se le veía con cierto nerviosismo. A lo largo de los años ya se le vio, más habituado y terminó quemadísimo. Yo creo que lo recordáis, con los medios de comunicación. Es decir, hasta un tipo como Zidane, que era temperamental, tiene su carácter, pero bueno, era más o menos tranquilo, ¿no? Cuando llegaba la fase final en el Real Madrid, a estos tíos de la prensa, no era solo Mourinho, que luego vendrá Mourinho también, ¿eh? Y ruedas de prensa, vamos a seguir más o menos por este camino, aunque luego cambiaremos totalmente. Hasta Zidane acabó, cuando era jugador, muy nervioso, no dormía bien antes de tener una rueda de prensa, aunque tenía pocas, porque había muy pocas, pero alguna había de vez en cuando. De entrenador, empezó nervioso, siguió un poquito más tranquilo y habituándose, y acabó quemado con la prensa, porque ya los conocemos bastante bien, ¿no? Empiezo por Carlos. Tú fíjate que nos quemamos nosotros y lo vemos en la distancia, simplemente escuchando. Entonces, pues no me extraña que alguien, a pesar de tener experiencia, de llevar muchos años siendo un personaje público, teniendo que atender a los diferentes medios de comunicación, termine quemado. Además es que lo podíamos ver en las ruedas de prensa, ¿verdad? Claro, cuando llegó un punto que ya le hacían una pregunta y hay veces que Zidane le decía, ¿pero por qué me preguntas eso? O sea, y lo veo con toda lógica y con absoluta normalidad, ¿verdad? Porque es que, hacen unas preguntas la mayoría de las veces que no tienen nada que ver con el objeto por el que se ha convocado esa rueda de prensa, y a partir de ahí, pues ahí cabe cualquier asunto que no venga a cuento. Yo creo que eso la persona que lleva el encargado de prensa del Real Madrid debiera acotar y decir, señores, hemos venido, esto es la previa del Real Madrid contra el Sevilla y vamos a hablar de este partido. O sea, no me van a preguntar ustedes, os pueden preguntar lo que quieran, pero no vamos a responder a ninguna pregunta que no venga al cuento para el que hemos venido hoy aquí, al caso para el que hemos venido hoy aquí. Y entonces, en ese sentido, fíjate que Zidane es un tipo tranquilo, es un tipo educado, sereno, pero es que llega un momento que efectivamente hay preguntas que son francamente inoportunas, francamente desagradables, ¿verdad? Y que desde luego no tiene ningún objeto hacerlas en el marco y en el contexto en el que se hacen. Así que, pues oye, yo creo que en ese sentido tienen también bastante suerte muchos de los periodistas que van allí, porque, no sé, a lo mejor otro tipo de persona les contestaba de una manera más airada o menos... Terminó contestándoles así, en su última época. De jugador, yo creo que era más los nervios, porque, él era, como decía el inicio de la anécdota, él era de jugar el balón, no de estar ahí hablando y tal, pero como entrenador ya cambió un poco la cosa también. Sí, pero aún así, claro, tú imagínate
o sea, lo primero que dicen cuando te nombran entrenador del Madrid es que tu mayor mérito es haber empatado contra la Roda, luego te encuentras a ese señor enfrente y claro, hay que tener los nervios muy templados para no, en fin, para no contestarle o para no decirle alguna palabra más alta que otra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya digo, creo que Zidane ha sabido comportarse y más de uno y más de dos han tenido y tienen bastante suerte de que toda esta gente acostumbrada a todo este tema y a todo este trajín, bueno, pues tengan los nervios más o menos templados, porque si no, la cosa podía ser un auténtico show cada rueda de prensa, desde luego. Juanpe. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con Carlos. A ver, Zidane tiene una personalidad un poco misteriosa también. Es un hombre que de vez en cuando yo creo que es tranquilo, que cuesta muchísimo sacarle de sus casillas, pero cuando lo hacen, pues tiene que contenerse muchísimo porque la impresión es que da, y es algo que le pasaba sobre el terreno de juego y después en las ruedas de prensa, cuando ya estaba frito por la prensa española y en especial de Madrid, pues es que le puede reventar la válvula de seguridad si no, y a partir de ahí lo que sale es auténtico humo y chorretones, ¿no? Porque algún que otro incidente como futbolista le recordamos todos. Lo que yo recuerdo en una de sus primeras apariciones, y diría que la primera vez que jugó con el Real Madrid, le cambian a pocos minutos del final del partido y la pregunta en la rueda de prensa pues no se hace esperar. ¿Qué te ha parecido ese cambio? ¿Qué te parece que te quiten? Y recuerdo la cara que puso y la respuesta perfectamente. O sea, la cara de incredulidad y él rápidamente captó lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Que al final las preguntas son capciosas. Se había formulado con toda la intención del mundo y él dice simplemente, Zidane fuera, Zidane fuera. Lo recuerdo perfectamente. Dice, ¿qué problema hay? Al final, ninguno, me han quitado, pues ya está, sustituido. Me encantó esa respuesta y bueno, pues al final yo creo que marcó la línea tanto como jugador como técnico de su carrera, ¿no? Que es el de ser un buen profesional y defender el escudo de Madrid, que yo creo que es una casa que le acabó enamorando como le ha pasado a muchísimas estrellas que han llegado hasta a nuestro club, pues siendo ya unos auténticos referentes mundiales en su profesión. Y por lo demás, pues recuerdo esa última época, como habéis comentado también, donde ya estaba bastante hasta las narices de todo lo que había tenido que pelear durante tanto tiempo en el banquillo del Real Madrid, que creo que es un banquillo que quema a las personas y una buena parte de ese combustible y buena parte del comburente lo pone sin duda alguna la prensa, ¿no? La prensa que padecemos día a día, pues intentando en un buen porcentaje de ellos machacar un poco a los intereses del club. Y eso se refleja en el aspecto físico de muchos entrenadores. Yo veo las fotos de entrenadores como Mourinho o como algún otro entrenador anterior, cuando debutan en el Real Madrid, cuando son presentados y cuando salen del club, y parece que les han caído 20 años encima, cuando en realidad pues, pueden haber pasado 4, 5 o incluso menos. Es tremendo lo que es el puesto de entrenador del Real Madrid. Uno de los aspectos en la prensa, otros muchos, pues son otros que darían para muchos podcasts. José Antonio. Es que mira, ningún futbolista le gusta hablar delante de un micrófono, porque realmente a lo que ellos se dedican es a jugar a fútbol. Hoy en día, bueno, menos a Joaquín, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, Joaquín Arte, ya. Pero claro, te medio obligan, hoy día te obligan a salir a hablar, ¿no? Y sobre todo, que me parece lamentable después de los partidos, pero vamos, más allá de eso, si os recordáis a Zidane, tanto como futbolista cuando lo entrevistaban o como entrenador, esa sonrisilla que se le escapaba siempre es de puro nerviosismo, por lo que te has comentado antes, es decir, por la timidez que tiene, más allá de que se pueda cabrear o no por la pregunta que le hagan, que aquí en España, visto lo que hay, pues está claro que no hacen una derechas o ninguna con buena intención, ¿no? Pero sí que es cierto que esa sonrisilla cada vez se le escapaba por su propia timidez, porque a pesar de ser Zinedine Zidane,
es tímido hasta la extenuación y siempre lo será. Más allá de que luego pueda haber tenido, como ha dicho Juanpe, episodios donde si te cabrean, pues evidentemente tú te cabreas, ¿no? Porque también, al final de cabo, es persona, ¿no? Pero hoy, bueno, yo me acuerdo de él, la verdad es que siempre se escapaba esa sonrisilla a cualquier pregunta, más de la que ha dicho Juanpe, pero es que como a Real Madrid, a los futbolistas, no le preguntan cosas sobre lo que pasa en el partido normalmente, sino sobre cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el partido, pues está claro que entre unos y otros, pues al final, mira, eso como futbolista y como entrenador, al final sí que supo capear bueno, de un principio, porque al principio sí que sale con esa sonrisilla, sobre todo cuando había preguntas un poco complicadas, que se empezaba a reír y dice, "¿Y a qué me pregunta este tío esto ahora?". Y bueno, pues contestaba de aquella manera, ¿no? Me parece que fue aprendiendo como todos, fue aprendiendo de la rueda de prensa que dio, fueron 3 años muy buenos y al final fue aprendiendo, pero esa timidez nunca la perdió ni nunca la perderá, porque el que la tiene siempre la va a tener, por mucho que esté expuesto a focos como él cuando fue futbolista, uno de los mejores sin duda, y como entrenador y todo lo que nos dio, aparte de lo que nos dio, ¿no? Porque es un entrenador que ha ganado 3 Champions consecutivas, que de momento es el único que lo ha conseguido. Así que, don Zinedine Zidane, palabras mayores. Y Purre. Pues mira qué casualidad para estrenarme con una anécdota, con otra anécdota sobre la anécdota, ¿vale? Esta foto que ves aquí, Aaron, la foto que tú ves aquí, ¿vale? Es del año 2014. Yo estaba en Valdebebas viendo un partido de la Youth League y él estaba sentado junto a su gurú, como le decimos, el que está siempre con él, y su esposa estaba a un lado, y ya le irradiaba lo que es una aura especial. Para mí irradia una aura especial. Dentro del campo es un virtuoso, siempre lo sabíamos, pero es verdad que él en las distancias cortas y en las ruedas de prensa le costaba expresarse. Le costaba expresarse, pero por timidez. Es un tipo muy tímido, muy reservado. Muy reservado, pero de vez en cuando saca a veces el demonio que lleva dentro. Fue en su despedida del fútbol, como ha sido cuando daba las instrucciones en la final tan ansiada de Lisboa. ¿Vale? Ahí vimos el carácter de Zidane, que a veces, en algunas ruedas de prensa lo llegó a sacar. Pero es verdad que le costaba y se le veía, no se le veía igual de cómodo y suelto que en un campo de fútbol. El fútbol es innato, más ya que tenía era innata. Y en las ruedas de prensa no era el rey de las ruedas de prensa, obviamente. Pero no lo hacía mal, ¿eh? No lo hacía mal, fue ganando con el tiempo, fue ganando bastante peso. Bastante peso en el Real Madrid. Y como decía don Carlos y decimos todos aquí, las preguntas que le hacían eran capciosas. Y aún así él intentaba guardar el talante. Aguantar el talante y aguantar el tirón, pero se le veía muy incómodo en muchas ruedas de prensa. Muchas ruedas de prensa. Como jugador, yo sinceramente no recuerdo ninguna rueda de prensa de él. Yo personalmente no la recuerdo. Yo recuerdo Pero alguna, ya pero fueron bastante pocas. Recuerdo alguna porque antiguamente se hacía alguna de vez en cuando, pero algo muy mínimo. Pero curiosamente, ya cuando empezó a ser entrenador, él ya iba captando y sabía por dónde venían los tiros y qué periodistas y cómo venían, con qué intenciones. Poco a poco lo fue captando. Y a medida, ya la última temporada de él se le vio un poquito más, a veces, hasta entrecomillados arisco con la prensa. Pero es normal. Yeah. Porque le metían palos por todos lados. La temporada fue una temporada dura para él, muy dura para él. Y aún así, él si algún día volviese con nosotros, pues sería una maravilla. Con la experiencia que tiene y cómo ama el club y cómo lo ha amado siempre. Del recuerdo que tengo, sobre todo, es lo que te decía, el campo, como jugaba en el campo, lo que abarcaba, la aura que tenía. Y fuera de lo que es en rueda de prensa, no tenía tanto protagonismo porque tampoco quería tenerlo. Pero allá por donde iba, sigue con esa aura mágica. Y lo que dicen es cierto, cómo envejecen los entrenadores cuando pasan por el Real Madrid también. El Madrid y Fútbol Club Barcelona. Por esos banquillos que son muy duros, ¿eh? Una cosa es verlo de fuera, otra cosa es vivirlo desde dentro continuamente con el machaqueo. Y es normal. A veces tengan unas respuestas que se puedan salir de tono. Pero para lo que le daban, pocas me parecían, ¿eh?